Hermanos, qué bendición poder de nuevo dirigirme a vosotros para compartir un texto de la palabra, uno de los encuentros de Jesús, de los muchos que Él tuvo a lo largo de su ministerio y que impactaron la vida de aquellas personas que se encontraron con Él. Y cómo no, también las nuestras actualmente, porque hay enseñanza muy preciosa en cada uno de esos encuentros para nuestras vidas. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Creo que es lo correcto en este momento. Padre amado, gracias, Señor, por tu presencia de nuevo en nuestras vidas. Gracias porque tu presencia es real y continua cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, que podemos de nuevo acercarnos a tu palabra y descubrir en ella las profundas verdades de tus enseñanzas, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Danos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, a la hora de compartir tu palabra y también para los que la oyen, Señor, que tú te manifiestes y que todos podamos crecer escuchando y meditando en tu palabra, Señor. Tus palabras tienen el poder de transformar vidas, Señor. Y nosotros queremos oírlas, Señor. Queremos tomar del manantial de vida, que es tu palabra, para estar satisfechos diariamente, Señor. Y tener esa paz, ese gozo que solo tú puedes dar a nuestra vida. Guíanos, Señor, en esta mañana, en el estudio de tu palabra, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos. En esta mañana vamos a un texto en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir de nuevo al Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículos 16 al 30. Aquí se relata el encuentro de Jesús con un joven rico, con un hombre adinerado, con un hombre que tenía poder adquisitivo. Este mismo texto, este mismo encuentro se halla también en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del 18 al 30. Voy a dar lectura a la palabra en Mateo capítulo 19, a partir del verso 16 y hasta el final. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración,
Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos e tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Para poder completar el perfil de este personaje, hemos de recurrir a los 3 evangelios, a los 3 textos que nos relatan los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Se menciona que era una persona rica en los 3 sitios. A juzgar por lo que se indica de él, debía de tener grandes propiedades inmobiliarias. Sin embargo, únicamente el Evangelio de Mateo hace mención a que fuera rico y tan solo Lucas de que fuera un principal, miembro de la clase dirigente de los judíos. También se nos hace referencia a la piedad religiosa de este hombre. Esto es lo que tenemos, no tenemos más de este personaje. Un hombre joven, un hombre adinerado, un hombre con posesiones, y no tenemos mucho más. Realmente no sabemos si todo lo que afirmó es cierto o no. Jesús lo sabría. Tampoco entra en detalles, ¿verdad? Solo acepta lo que él le dice y después le da una recomendación al final. Jesús iba de camino hacia Jerusalén. Está acercándose a la semana decisiva allí en Jerusalén. Allí iba a enfrentarse a la cruz. El joven rico tomó la iniciativa de acercarse hasta el maestro y lo hizo a juzgar por el texto. De una manera poco usual, llegó corriendo y se puso de rodilla delante de él. Como dice el verso 16, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Directamente, ¿verdad? Aquel hombre tenía una preocupación genuina, vamos a decirlo así, una preocupación que a muchos les ha preocupado a lo largo de la historia. Quería saber cómo podía alcanzar la vida eterna. Es el deseo de todo ser humano, cómo alcanzar, cómo llegar a la vida eterna. Y esto dio pie a un diálogo entre ambos, entre este hombre y Jesús, que permitió, por otro lado, a Jesús revelar verdades importantes acerca del discipulado, hermanos. Este encuentro revela verdades muy interesantes, muy importantes, acerca del discipulado. Y esto tiene que ver con nuestra vida y con todos los discípulos de Jesús a lo largo de la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Jesús le comentó la importancia de guardar los mandamientos, haciendo referencia a los textos de Éxodo 20, del 12 al 16, y Deuteronomio 5, del 16 al 20, cuando Jesús aquí lo dice en el verso 18 de nuestro texto, cuando le pregunta: ¿cuáles? ¿Qué mandamientos tengo que guardar? Jesús le dijo, haciendo alusión a estos textos anteriores: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un detalle interesante a notar es que el maestro hace únicamente referencia a los últimos mandamientos del Decálogo, que no son los más importantes. Yo diría que los más importantes son los primeros, los que hacen alusión al Padre, a tener a un solo Dios, no tener imágenes a las que adorar, no tomar el nombre de Dios en vano, pero Jesús le hace alusión solamente a la parte que tiene que ver con su prójimo. Aquellos que inciden sobre las relaciones interpersonales.
A esto es a lo que Jesús le interpela, ¿verdad? A esos mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. De alguna manera, la observancia de estos mandamientos, por decirlo de alguna manera visibles, sería una buena evidencia de la observancia de aquellos otros que son de carácter más íntimo. Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Esta fue la respuesta de aquel hombre. Desde joven, sin duda, hace referencia a su 13º cumpleaños, podemos entender, fecha en que para todo judío tenía lugar la celebración de Bar Mishá, que suponía la responsabilidad para la persona de guardar los mandamientos de la ley, cuando ya era una persona adulta, a partir de los 13 años. Marcos, el Evangelio de Marcos, menciona un detalle muy significativo. Jesús indica que mirándole le amó y le lanzó el reto de seguirle en el proceso de ser un discípulo de Jesús, vendiendo todo lo que tenía, repartiendo con los pobres el importe de su ganancia, de su riqueza, siguiéndole para que acumulara tesoros en el cielo. Así lo relata Marcos 10, 21, que dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, vende, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, dice el Evangelio de Marcos. ¿Qué impacto produjo el encuentro de Jesús en la vida de este hombre? Aquel joven, miembro de clase dirigente judía, de la clase importante judía y rica, fue confrontado con el reto de seguir a Jesús y el precio que era necesario pagar para convertirse en su discípulo. Seguir al Maestro es costoso. Un precio ha de ser pagado. Y ya hemos visto en otras ocasiones anteriores cómo diferentes personas reaccionan de manera diferente cuando han de enfrentarse con semejante realidad. La piedad, la religiosidad, incluso la religiosidad comprometida, no es suficiente para llegar a ser un discípulo del Maestro, un discípulo comprometido con el Maestro. El joven hizo una evaluación de la situación. Podemos intentar ponernos en su lugar durante ese proceso. Genuinamente había preguntado a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna, y el Maestro le respondió. Y él tuvo que proceder a calcular las implicaciones de lo que ganaba y de lo que perdía. Cuando nos comprometemos con Jesús, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar, ¿verdad? Lo que gano y lo que pierdo. Pero mi compromiso, si lo tomo, es de todas. En sus ojos, el saldo parece que fue negativo. Y tal como indica el relato de los evangelios, se fue muy triste y afligido, debido a que era muy rico y por tanto tenía que pagar un precio demasiado elevado. Él quería seguir disfrutando de su riqueza. Él quería seguir disfrutando de los bienes que poseía. No quería el esfuerzo, el sacrificio, la pérdida material por conseguir la ganancia espiritual. No solo él resultó impactado por este encuentro, también lo fueron los discípulos. Al ver la reacción del joven, Jesús comentó: qué difícil le va a ser a los ricos entrar al reino de Dios. Qué difícil es que un rico que ama sus riquezas pueda entrar
en el reino de Dios, lo cual causó una gran sorpresa entre los seguidores de Jesús y con razón, ¿verdad? La idea predominante entre los judíos era que la riqueza era una evidencia del favor divino y una recompensa por la piedad de las personas. Y aquí en el texto de Isaías hay varios textos, podemos mirar Job 1.10, Job 42.10, Salmo 128, versículo 1 y 2, pero voy a ver el texto de Isaías 3.10, hace alusión a esta idea predominante entre los judíos de que las riquezas eran una evidencia del favor divino y una recompensa por la piedad, por el bien hacer de las personas. Y leemos en Isaías 3.10 que dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ahí predominaba este pensamiento en la teología judía. Y aunque en las Escrituras se hace referencia a la necesidad de proveer para los pobres, en las Escrituras, en el Pentateuco, en Deuteronomio 15, versículos 7 al 11, se hace referencia a la necesidad de proveer para los pobres, para los necesitados. También tenemos textos en Proverbios, capítulo 22, versos 22 y 23. A pesar de eso, era muy raro que se asociara la pobreza con la virtud o la piedad. Sin embargo, la riqueza sí que se asociaba con la virtud, con la religiosidad, con la piedad. Jesús no condenó la riqueza, ni tampoco afirmó que hubiera ninguna virtud implícita en sí en la pobreza. Ni dijo una cosa, ni dijo la otra. Tan solo estaba indicando que para un rico sus riquezas pueden significar un precio muy alto en su camino hacia heredar la vida eterna. Porque nadie o muy pocos están dispuestos a dejar sus riquezas, a dejar su buena vida para entregarse a una vida sacrificada, a un discipulado entregado al Señor. Cuando Jesús nos dice: cada uno debe tomar su cruz y seguirme, esto es, la verdad es que es muy importante para la vida del discípulo. Tengamos o no tengamos mucho dinero, cuando Dios nos llama de todas. Podemos tener la actitud de este hombre. Cuando evaluó en su mente: Jesús me llama, que le siga, que venda todo lo que tengo, no me interesa. Veo que pierdo mucho. Vivo muy cómodo, vivo muy bien, visto muy bien, tengo manjares en mi mesa, que no era frecuente en la mesa de los pobres. En la mesa de los ricos sí, pero la de los pobres no. Y él evaluó, sopesó y decidió irse. Se fue triste, pero se fue. ¿Qué aplicación, siempre buscando, verdad, para nosotros puede tener esta enseñanza que hay aquí detrás? Un arquetipo es un modelo o ejemplo universal. En este sentido, el joven rico es un claro ejemplo del arquetipo del discípulo cristiano. Es como un modelo, como un ejemplo para todos nosotros. Como aquel hombre, es probable que todos nosotros seamos personas genuinamente piadosas. Es muy probable. E interesados también en ganar la vida eterna. Nos preocupa la vida eterna, nos preocupa la eternidad. No es lo mismo una eternidad sin Dios en el infierno eterno que una eternidad con Dios, disfrutando del gozo de su presencia y de las bendiciones que Él tiene para nosotros, que ni conocemos por asomo, pero deben de ser muchas.
y debemos de evaluar. Este hombre evaluó y se dejó llevar por la riqueza, por lo que tiene actualmente aquí en la vida física. Y como él hacemos todo aquello que según nuestra tradición, según nuestra educación, nuestra cultura religiosa, es preciso y necesario para acercarnos a la vida eterna. Sin embargo, puede ser que todo esto, siendo bueno, no sea suficiente. Es posible que aun siendo personas piadosas, buenas, religiosas, no sea suficiente. Del mismo modo, el joven rico y dirigente, somos también invitados a seguir a Jesús, convirtiéndonos en sus discípulos, en un proceso que dura toda la vida, hermanos, desde que nos llama y nos convertimos en discípulos de Jesús y hasta que partimos de esta vida, es un proceso que dura toda la vida. Este proceso va mucho más allá de la observancia de ciertas reglas, de la aplicación de una cierta moral, va mucho más allá de todo esto. Consiste en un cambio de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Incluye y abarca todos los aspectos, nuestra visión del mundo, nuestros valores y nuestras conductas. Tiene un objetivo final, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es la meta en nuestras vidas, que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Este proceso no es fácil, es un proceso doloroso e implica ajustes en nuestras vidas, y esos ajustes nos llevan a la necesidad de tener que pagar determinados precios. Hay cosas que dejar, está claro. Relaciones que romper, conductas que desechar, motivaciones que rectificar y etcétera, etcétera. La invitación de Jesús a cada uno de nosotros siempre lleva implícita la petición de pagar un precio y comenzar a acumular tesoros en el cielo. Aquí nos preocupamos de acumular tesoros en la tierra, de tener una cuenta bancaria bien amplia, bien gorda, que nos dé paz, tranquilidad. Pero esto es mucho más. Cada uno de nosotros sabe su precio, cada uno debe de hacer su evaluación privada y personal. ¿Qué gano sirviendo a Cristo? ¿Qué gano dejando a Cristo y entregándome a los placeres de este mundo? Entregándome a aumentar mi riqueza y mis posesiones. Evidentemente, ganas mucho aquí en la tierra, pero pierdes los tesoros del cielo. Jesús nos confronta y nos enfrenta con la lógica del reino de Dios, que es contraria, hermanos, a la lógica de nuestra sociedad. Nos invita a perder, nos invita a dejar, nos invita a abandonar para poder ganar. Es como decía una canción que recuerdo hace muchos años atrás, cuando joven, cantábamos: todos quieren subir al cielo, todos quieren ganar la vida eterna, pero nadie quiere morir. Nadie quiere negar su yo, nadie quiere perder las riquezas, nadie quiere tener una buena posesión en la sociedad. Todos quieren subir al cielo, pero nadie quiere morir. Y para subir al cielo, hermanos, es necesario morir a ti, morir a tu yo, para vivir para Cristo. Este es el secreto del discipulado. Él por encima de todo.
nuestra vida entregada a Él por encima de todo, de riquezas, de posesiones, de familia, de amigos. Muchas cosas hemos tenido que dejar. Algunos tuvimos que dejar amigos que no nos convenían cuando conocimos a Cristo. Amigos que negaban la fe, amigos que nos incitaban al pecado, amigos que nos querían hacer daño. Y tuvimos que decir, no voy a seguir con estos amigos. Voy a buscar nuevos amigos. Voy a vivir como Dios quiere. Y voy a tratar de que mi vida sea una vida que honre y glorifique al Señor en todo momento. Permitidme algunas preguntas de aplicación personal. Si tuvieras que comparar tu vida con la de este joven dirigente judío, compara tu vida con la suya, ¿en qué situación estarías? ¿Cómo verías? ¿Cómo lo verías? ¿Qué comparativas hay con la vida de este hombre y la tuya? ¿Qué precio, querido hermano, te está pidiendo Jesús que pagues? A algunos les ha costado su propio hijo, sus propios hijos. A algunos les ha costado su propia vida. Es una realidad. ¿Qué te está pidiendo Jesús que pagues, qué precio pagues por el discipulado? Otra pregunta importante. ¿Qué te impide pagarlo? ¿Qué te impide pagarlo? ¿Amas demasiado lo que tienes? ¿No quieres perderlo? ¿No quieres pagar el precio? Y la última pregunta. ¿Es posible seguir a Jesús sin pagar el precio? Hay una larga lista de hombres y mujeres que han perdido la vida, que han perdido todo por amor a Cristo. Hay países donde la persecución a los cristianos, a los discípulos de Cristo, es una realidad. Y a ellos les ha costado perderlo todo para ganar la vida eterna. ¿Qué te está costando a ti? Y si es posible que estés pagando el precio. Yo creo que vale la pena pagar el precio, hermanos. Yo creo que vale la pena ser un discípulo de Jesús. Él te ama. Él te ha buscado. Él te ha perdonado. Él te ha dado un nuevo nombre, te ha hecho su hijo, para que un día goces en la eternidad de su presencia. Bendice el nombre de Dios, da gloria al Señor y reconoce que no hay nadie como Él. Por eso a Él sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.